Hola chicos, buenos días a todos. ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos? Vamos a empezar a repasar con estos ejercicios las funciones que vieron el año pasado. Así que vamos a leer lo que dice. Tenemos un listado de 20 y pico de alumnos, el cual, si bien está en rojo la consigna, tenemos que tener en cuenta que tuvieron 30 clases y se tomó un examen cada 10 clases. A partir de ahí nos pide, primero, determinar el promedio de cada alumno si los ausentes se computan como nota 0. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en este caso, el alumno 1 en el examen 3 no tiene ningún registro de nota, pero yo esa nota la tengo que computar como si el alumno se hubiera sacado un 0 por no haber concurrido al examen. Por lo tanto, vamos a empezar a resolverlo. Colocamos en la celda el título del punto que vamos a resolver, punto A. Recuerden que para copiar el formato lo que hacíamos era pararnos en una celda, ir y tocar el copiar formato y después aplicarlo. Una vez que estamos ahí, entonces, para calcular ese promedio, deberíamos sumar las 3 notas y dividir por 3. ¿Por qué no hago una función promedio? Porque la función promedio no contempla la nota que está vacía. La función promedio, si está vacía, divide por 2. Por eso me conviene en estos momentos, con el igual, indicar que voy a hacer una celda, una fórmula, perdón, y colocar la función suma. Señalar las 3 alternativas y dividir por 3. Eso nos da el formato del número al cual le aplicamos el borde. También podríamos con esta tecla, como ustedes verán, 2 decimales a 1, disminuir la cantidad de decimales para que nos quede la nota promedio redondeada y a partir de ahí sí hacer el doble clic para que salga la nota promedio para todos. Lo voy a centralizar y con eso resolvemos el punto A. Ahora nos pide determinar el promedio de cada alumno, pero sin considerar los ausentes. Por ende, lo que vamos a hacer en el punto B es utilizar la función promedio. Yo estoy haciendo el formato a medida que lo voy haciendo. Pongo el igual, utilizo la función promedio y selecciono los 3 exámenes. Al dar Enter, fíjense la diferencia. Si yo consideraba el tercer examen como un 0, por redondeo daría un 4. En cambio, si yo hago el promedio de las 3 celdas, al estar una celda vacía y la función promedio no considerarla como nota para promediar, directamente su promedio es 5,50. Le doy borde y estiro. Esto es para que ustedes se den cuenta. Podemos ahí redondear. Centramos la diferencia entre las dos posibilidades. Lógicamente, a medida que vamos a hacer esto, guardamos. En el caso del punto C, nos pide determinar el promedio general de cada examen. Por ende, tendríamos que irnos al final, porque cada examen está en una columna distinta. Si nos vamos al final y ponemos promedio general examen, tan solo con una función promedio de toda esta columna, por eso miren que selecciono la columna, llegamos a resolver el promedio del examen 1, al cual lo redondeamos nuevamente y luego estiramos para los 3 exámenes esa fórmula.
seguimos centralizando y guardando a medida que terminamos. Vamos al punto D, en el cual nos pide cuántos alumnos no se presentaron a cada examen. Por lo tanto, en el pie de esta tabla vamos a poner no se presentaron. Y para saber si se presentaron o no, tenemos acá celdas vacías. Las personas que no tienen notas son personas que no se presentaron. Para eso, el Excel tiene la función contar blancos. Si yo cuento el espacio en blanco, fíjense acá como lo indica el asistente. Si yo pongo la función contar blancos, él solo va a contar aquellas celdas que no tienen contenido. Selecciono nuevamente el rango del examen 1 y me da la cantidad de personas que no se presentaron. Para el resto de los exámenes, como sabemos, estiramos. Luego podemos darles los formatos que correspondan. Ahora nos pide determinar cuántos alumnos se presentaron. Como tenemos una nota numérica, lo que vamos a hacer es calcular cuántas notas tenemos y eso nos va a indicar cuántos alumnos se presentaron. Para eso hacemos una función contar. Recuerden que el contar es una función que cuenta solo celdas con contenido numérico. Selecciono la columna. Nuevamente, fíjense que siempre es lo mismo, dependiendo si pide un examen o un alumno. Y ahí está, de los 24 alumnos, fíjense que 2 no se presentaron y 22 se presentaron. Lo estiro hacia el resto de las opciones. Seguimos por determinar a cuántos exámenes faltó cada alumno. Eso es el punto F, por eso cada alumno lo vamos a resolver por filas y vamos a ponerle punto F. Ya que tenemos acá, copiamos y acá dice cuántos alumnos faltaron, o sea, cuántos exámenes faltó cada alumno. Por lo tanto, lo que tengo que hacer, igual que en el caso anterior, es utilizar una función contar blanco y seleccionar los 3 exámenes para saber a cuántos faltaron. Este primer alumno, como verán, tiene una falta ahí y la registra. Una vez que hacemos eso, doble clic para seleccionar hasta abajo. Continuamos con el punto G que dice determinar cuántos alumnos no faltaron nunca. Para eso yo tengo la fila de faltas. Entonces, lo que tengo que decir es cuántos alumnos no tienen faltas en esta fila. Voy a poner el punto G. Hubiera sido más fácil hacer así, cambiar la letra. Esa es otra posibilidad. Voy a ponerle ya el borde. Así tienen todos los bordes. Y entonces, si yo tengo que saber si tuvo o no faltas acá, basta con que yo sepa cuántos están. Piensen esto. Determinar cuántos alumnos no faltaron nunca. Yo tengo que dar un solo total. Decir cuántos de todo esto no faltaron. Entonces, lo puedo haber hecho abajo de todo o lo puedo resolver acá. Ahí voy a hacer un contar punto blanco en el cual voy a decir registrame todos aquellos que tienen vacía esta columna. Digo que lo pude haber puesto acá en una sola, es exactamente lo mismo. Y ahí me dicen que 8 alumnos no faltaron. Acá no tengo que estirar nada porque es una respuesta directa. Determinar cuántos alumnos no faltaron. 8. Guardo siempre. Determinar a cuántas clases asistió cada alumno. Esto sería el punto H.
¿cuál es el tema del punto H? Debemos recordar que la consigna arriba decía que el curso fue de 30 clases. Si este alumno tuvo 14 faltas, tan solo correstar las 30 faltas por las 30 clases por la cantidad de faltas nos daría el resultado. Entonces, aquí basta con que haga una función que diga a las 30 clases le resto la celda que tiene las faltas del alumno. Y eso me daría la cantidad de clases a las cuales asistió. Una vez que tengo acá, fíjense que si hago doble clic, yo estiro para calcular por cada alumno. Esto puede pasar, que se haya estirado más allá porque tenía contenido. Se borra esto como habíamos visto la otra vez y no hay ningún problema. Guardamos, vamos al punto I. ¿A qué porcentaje de las clases asistió cada alumno? Lo que quiere saber esto es 16 de 30, ¿qué porcentaje es? ¿Sí? ¿A qué porcentaje? Me pregunta. Entonces, lo que voy a hacer es decir, pensar de esta manera. Yo tengo que el alumno asistió a 16 clases de 30. ¿Qué porcentaje es ese? Entonces, calculo. Esta es la cantidad de presente y lo divido en un número, por un número exactamente concreto, que es el 30, porque el número 30 no está en una celda. Eso me da un valor que llevado a porcentajes me dice cuál fue su porcentaje de asistencia. Vuelvo a calcular el porcentaje de asistencia para todos. Guardo, me dice que determine la mayor nota que obtuvo algún alumno en cada examen. Como me pregunta la mayor nota que obtuvo algún alumno en cada examen, me voy a ir abajo, la mayor y la menor, fíjense el punto J y el K. Me voy a ir abajo y voy a poner punto J, mayor nota del alumno en cada examen, ¿sí? Por lo tanto, voy a calcular con la función max y señalar de vuelta todo, calculo ese examen y lo estiro para los otros. De igual manera, el otro punto, pero ahora con la función min, para calcular la menor nota. Por lo tanto, pongo todo, doy enter y estiro. Acá me falta tirar uno. Y terminamos el video calculando la menor nota de cada alumno. Por lo tanto, el punto L tendría que ser por fila, porque es por cada alumno. Ahí vemos nuevamente, es una función min, pero solo señalamos la nota de los 3 exámenes. Estiramos y concluida la tarea, nos vemos en el próximo ejercicio.